En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu abogado. El licenciado Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu abogado. ¿Cómo están, amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. Como siempre, en su programa Conversando con tu abogado, en el programa de Elaine, Compartiendo la Visión. Gracias por su compañía, como siempre. Hoy un tema muy importante para la comunidad, los cierres de los casos en la Corte de Inmigración. Aunque ustedes no lo sepan, hay muchos tipos de cierres, así que tienes que tener cuidado y conversar bien con tu abogado si decides cerrar tu caso. ¿Qué tipo de cierre es el que vas a hacer? Doctor Alessandro, cuéntenos un poquito qué tipo de cierres hay en la Corte. En general hay tres diferentes tipos de cierres en la Corte. Hay la terminación, o termination, hay el dismissal, la desestimación, o hay el cierre administrativo. Entonces, hay diferentes cierres. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y consultar con su abogado antes de tomar una decisión de cerrar su caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente no sabe sobre los cierres administrativos, ¿no? Administrative closure. Administrative closure simplemente quiere decir, es el equivalente a que vamos a sacar tu caso de la Corte, pero lo vamos a engavetar. Todavía sigues bajo la jurisdicción de la Corte, amigo o amiga, simplemente que no tienes una fecha futura para una audiencia, ¿ok? Las ventajas es que, por ejemplo, si tienes un caso de asilo, vas a poder seguir renovando tus permisos de trabajo. Recuerden que ahora los permisos de trabajo son renovados por periodos de 5 años. Así que si te cierran el caso administrativamente y tienes un caso de asilo, vas a poder seguir renovando tus permisos de trabajo, pero sigue bajo la jurisdicción de la Corte. Entonces, no es necesariamente lo mejor para tu caso un cierre administrativo. Si te ofrecen eso, tienes que conversar bien con tu abogado para que tú decidas realmente qué es lo que vas a hacer. Alessandro, ¿cuál es la diferencia entre cerrar el caso, que el caso sea desestimado, dismissed, o terminar con el caso, que el caso sea terminated en la Corte? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Bueno, en general, en los dos casos vas a terminar fuera de la jurisdicción de la Corte. Tu caso va a cerrar completamente y ya no vas a presentar tu caso al frente de un juez. La terminación o termination viene siendo decisión del juez mismo, y eso muchas veces pasa si su abogado, por ejemplo, presenta una moción frente a la Corte, una moción de termination, y si, por ejemplo... Danos un ejemplo que por qué puede ser un termination, por ejemplo. Por ejemplo, el NTA, su notificación de aparecer enfrente de la Corte, si tiene algún problema legal, como si no tiene la fecha o el tiempo que tienes que aparecer, el juez puede decidir terminar el caso. Y al otro lado de eso viene la desestimación o el dismissal, que es por parte del fiscal. Y por parte del fiscal lo que va a hacer su abogado es le va a pedir lo que se llama prosecutorial discretion, que le dice, esta persona, por ejemplo, tiene protección bajo el TPS. No es justo, no es necesario seguir en la Corte, porque si hay una orden de deportación, en realidad no se va a poder enforzar. Y entonces el fiscal puede decidir en ese tiempo que ya de cerrar el caso. Okay. Y Alessandro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la teleaudiencia y la radioaudiencia entiendan. ¿Qué pasa si yo tengo un caso de asilo? Hay diferencia si yo presenté mi caso de asilo ante la oficina de asilos, tuve mi entrevista y me refirieron a la Corte versus yo nunca he tenido entrevista de asilo y he presentado mi caso de asilo ante la Corte. ¿Hay una diferencia en esos casos? Sí, hay una diferencia muy importante. Los que ya han tenido entrevista frente el Servicio de Inmigración y han sido referidos a la Corte van a querer seguir peleando su caso de asilo frente a la Corte porque en realidad esa es su última oportunidad. Si el caso es cerrado en la Corte, no va a tener nueva oportunidad de presentar el caso frente del Servicio de Inmigración. Claro, porque los casos, por ejemplo, que ya fueron referidos de la Oficina de Asilos a la Corte, si cierras, no... y vuelves a presentar tu asilo, otra vez vuelves a la Corte, ¿ok? Así que tienen que entender esa parte. En cambio, si nunca has sido entrevistado por la oficina de asilos, muchas veces sí conviene cerrar el caso, terminate o dismiss. ¿Por qué? Porque vuelves a ingresar tu petición de asilo ante la oficina de asilos y la oficina de asilos es la que te va a entrevistar. Y hay mucho más posibilidades de que ganes tu asilo ante un oficial de asilos que ante la Corte. Así que ya saben, amigos, tienen que hablar con un abogado para decidir si van a cerrar su caso de Corte, cierre administrativo, un dismissal o si va a ser un termination en la Corte. Muchas gracias por su audiencia. Como siempre, los esperamos la próxima semana en su programa Conversando con tu abogado.